buenas a todos. Primero pues agradecerles que estén aquí, que estén acompañándonos, que estén aquí en vivo. Este es un proyecto nuevo que estamos haciendo y que, bueno, como bien dijo José Luis, nos pueden encontrar en YouTube. Y bueno, esperamos mucho que este tema que traemos hoy es muy visual, es un tema muy visual, es un tema muy interesante que tiene que ver con lo social también. Y pues nada, agradecerles que están aquí y no sé qué quieras decir eso. Gracias, Cristian, José Luis, y bueno, a todos y a todas por acompañarnos. Nos sentimos muy acompañados en nuestro programa de Reflejos del Arte y les agradecemos el interés que despierta y, por supuesto, su apoyo. Vamos a comenzar con este tema que tiene que ver con obras de arte que han sido, a través del tiempo, han sido censuradas, algunas han sido atacadas y otras incluso han sido destruidas. Vamos a platicar un poquito acerca del tema y al final tendremos también un espacio para conversar y para que ustedes también nos cuenten cómo lo ven. Sí, nada más para dar un pequeño intro. A lo largo de la historia del arte han sido atacadas muchísimas obras, incluso van a salir obras aquí que ustedes seguramente han visto porque son muy famosas y que ni yo mismo sabía que las habían atacado. Entonces, han atacado mucho desde con martillos, con cuchillos, hasta incluso con tomatazos, con pastelazos, y bueno, traemos todos esos ejemplos. Y bueno, iniciamos en la época del Renacimiento, si quieres contarnos. Bueno, si gusta nos vamos a Florencia, en la época del Renacimiento, esta ciudad que fue la cuna del Renacimiento, y vamos a hablar acerca de un pintor que es Sandro Botticelli, un pintor que nace en Florencia y que va a vivir toda su vida ahí mismo, ¿sí? Sí, tenemos la ciudad de Podemos Florencia. Reconocer, bueno, aquí está un autorretrato en la Adoración de los Magos de Sandro Botticelli. Él fue alumno de Fra Filippo Lippi y pues es un pintor que va a representar la belleza tanto en sus cuadros con temas religiosos como mitológicos también. Y seguramente si pensamos en Botticelli, pues vamos a ver algunos de sus cuadros. Por ejemplo, tenemos aquí la alegoría de la primavera, ¿sí? Tenemos la alegoría de la primavera que básicamente presenta casi al quién es quién de la mitología. Tenemos algunos de los personajes por aquí. Y vamos a ver otro cuadro también de Botticelli. Ambos están en la Galería de los Uffizi en Florencia, que es justamente el nacimiento de Venus. Fíjense por favor, en la mujer que aparece es un desnudo, después de muchos siglos de que no aparecían desnudos. Un desnudo frontal, un desnudo de una mujer que se tapa con el cabello. Y esta mujer que vemos aquí representada es Simonetta Vespucci, que va a ser la modelo y musa. Se dice que Botticelli estaba platónicamente enamorado y estos dos cuadros van a ser encargo de los Medici, ¿sí? De Lorenzo el Magnífico y también de Giuliano de Medici. Y tenemos aquí a Simonetta Vespucci. Sí, estamos en una época del Renacimiento en la que, bueno, apenas se está encontrando la forma de pintar la perspectiva en el cuadro. Como bien lo dices, pues la Venus es preciosa, es incluso escultórica, ¿no? La forma, la piel, incluso yo la vería un poco blanca, ¿no? Sí. Parece una escultura. Es como de mármol, ¿no? La piel la vemos aquí. Y también el cabello, que pues era muy importante para las mujeres florentinas. Incluso se dice que se teñían, ¿no? El cabello para decolorarlo un poco. Y bueno, vamos a tener estos cuadros de Botticelli. Ahorita vamos a volver a Botticelli después de este preámbulo, pero vamos a ver la siguiente. Ya para entrar en materia, en obras que han sido atacadas. Obras atacadas, destruidas. Bueno, en este caso destruidas. En este caso destruidas. Y este hombre de rostro tan angelical y tan dulce, sí, es Jerónimo Savonarola. Sí, Savonarola era un monje, un fraile dominico. Ustedes saben que hay una estrecha relación entre la Orden de Santo Domingo y posteriormente también la Santa Inquisición, ¿verdad? Y bueno, él no nace en Florencia, él nace en Ferrara y va a ser desde muy pequeño adoctrinado por su abuelo en la religión o en la religión católica y posteriormente va adquiriendo cada vez más fama hasta que los mismos Medici lo mandan llamar y va a Florencia, ¿no? Él va a estar en Florencia, una Florencia que como vimos estaba muy volcada hacia el arte, hacia el poderío económico, también comercial, y que los gobernantes de facto pues eran los Medici, ¿no? Lorenzo el Magnífico, etc. ¿Qué pasa con Savonarola? Bueno, Savonarola pues es un excelente orador
Lo que leímos, bueno, es que pues quienes escuchaban pues a él hablar o predicar de cierta forma, pues a la gente le daban como estos ataques de histeria, ¿no? De pánico, y llegaba un punto en el que querían quemar todas sus pertenencias, en especial obras de arte, pinturas, instrumentos musicales, manuscritos, espejos, joyería, ¿no? Todo eso. Sí, todo. Él decía, desháganse de lo material y vuelvan precisamente a lo espiritual. Además estamos hablando de que el Papa era Alejandro Borgia, ni más ni menos, que era una Italia, sabemos que no estaba unificada, pero que en gran parte había sido invadida por Francia, por el rey de Francia. Y bueno, pues nos vamos hasta 1497, cuando un martes de carnaval es esta hoguera de las vanidades, ¿no? Se dice también que por ahí Botticelli avienta un par de pinturas a la hoguera de las vanidades. Sí. Y pues sí, Savonarola va a tener va a ser una especie de dictador moral, ¿no? de Florencia. Sí. Y al año siguiente él mismo va a ser acusado de herejía y va a ser aprendido y va a ser en la Plaza de la Señoría, que la vemos aquí, ¿no? Que está en Florencia, va a ser colgado y quemado y sus cenizas se tiran al río Arno. ¿Cristian? Sí, exactamente. Y bueno, ese es el río y esa es la placa que está ahorita, ¿no? Actualmente por ahí. Y bueno, esa plaza es muy importante. Traemos otra imagen que me parece que es una pintura. Bueno, ahí Savonarola, ¿no? Predicando, es una pintura neoclásica. Y bueno, eso es la historia y que, bueno, se destruyeron gran parte de sus obras. No se saben cuáles exactamente, pero bueno, sí hubo una destrucción masiva. Sí. Y traemos a otra imagen ya de ahora sí, el cambio que tuvo Botticelli, ¿no? Veíamos este Botticelli con la Venus, con el nacimiento de Venus. Y bueno, esta pintura es después de la muerte de Savonarola. Entonces tenemos a un Botticelli, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo lo veo con tonos más oscuros. Es una escena del día, pero incluso yo lo veo como una escena apagada, o sea, como una escena sombría, ¿no? Y también el tema que es trágico, que es guerra, ¿no? Bueno, es historias de Lucrecia, y este personaje de Lucrecia es en un momento en el que su esposo se va, viaja a otra parte, ella es violada y posteriormente, para no deshonrar, entre comillas, a su familia, se suicida. Este cuadro, si lo vemos, podemos pensar que es un artista completamente distinto a Botticelli, ¿no? Por los temas, por los colores, y también es un cuadro que está en el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, que si vieron el capítulo de las obras robadas y perdidas, bueno, pues fue robado un día de San Patricio de 1990. Ese no se lo robaron. Ese no se lo robaron. Ese no se lo robaron. Bueno, eso ya fue la época del Renacimiento, y traemos otra que es una escultura muy famosa, es la Piedad de Miguel Ángel. Pues qué decir de la Piedad de Miguel Ángel. No nos vamos a centrar tanto en su obra. Este viernes va a salir el episodio de Miguel Ángel, sí, que está muy bueno y que ya profundizamos más en sus esculturas y en sus obras. Sí. Y bueno, tenemos esta Piedad, que es la única, pues se dice que es la única escultura que firmó, sí, y quizá de la que más se sentía orgulloso Miguel Ángel. Sí, está en la primera capilla de la Basílica de San Pedro en Roma, es de 1497, y como dice Cristian, pues es una escultura que Miguel Ángel tenía 24 años cuando la esculpió. Cuando la esculpió por encargo de un cardenal que además hacía las veces de embajador de Francia, ¿sí? Tenemos la Piedad y resulta que vamos a ver a este individuo, sí, ponlo. La historia, que se llama Laszlo Toth. Laszlo Toth era un geólogo de origen húngaro que después había vivido en Australia y estaba de visita en Italia. Era un geólogo que pues, no conseguía trabajo y que constantemente le escribía al Papa Pablo VI para pedirle una audiencia. Decía, por favor, yo quiero verlo, y jamás le fue respondida sus cartas, ¿no? Sus misivas. Y bueno, también un día de Pentecostés, cuando él tenía 33 años exactamente, se dirige a la Basílica de San Pedro y esconde en su traje un martillo, como el que vamos a ver, que es un martillo de geólogo, ¿sí? Lo esconde, digamos que burla la vigilancia y le da ni más ni menos que, ¿Cristian? 15 martillazos, ¿no? Le conecta 15 martillazos en la parte de atrás de la Piedad, en la parte de la nariz. Y bueno, ahí tenemos la siguiente imagen,
que bueno, los turistas ahí lo someten pues sí, imagínate, están atacando la piedad, pues no es como que esperes a la policía que venga a proteger, ¿no? Y sí, como bien tú dices, bueno, y se dice que cuando lo estaba golpeando, él gritaba, soy Jesucristo, ya he regresado de la muerte. Entonces, pues él quería destruir toda imagen de Jesucristo. Algo bastante imposible, porque imagínate en el Vaticano cuántas imágenes de Jesucristo hay, ¿no? Y en el mundo. Y en el mundo. Sí. Y bueno, pues sí, un hombre de 33 años que aprovecha eso. Se dice, hay versiones en que un bombero o un policía joven lo agarra, ¿verdad?, del pelo, y es el primero que lo contiene y posteriormente lo detienen. Sí. El Papa Pablo VI va a decir que, bueno, que es un acto de terrorismo cultural, Sí. por supuesto. A él lo detienen y lo meten a un hospital psiquiátrico, va a estar más o menos 2 años, y posteriormente lo mandan de regreso a Australia, ¿no? Sí, y aquí tenemos imágenes de cómo quedó la piedad, que son imágenes muy lamentables, ¿no? Porque es una escultura preciosa. Y bueno, aquí es... Y traemos otra, me parece, o ya. Bueno, como ven bueno. Sí, bueno, hay un proceso de restauración, más o menos de 9 meses. Sí. Es un proceso de restauración que interviene pegamento junto con el polvo, lo que logran recuperar del mármol que se había caído. Y bueno, pues hay que reconocer el trabajo de los restauradores. Que sí, es todo un trabajo artístico, ¿no? Un trabajo artístico. Y posteriormente se vuelve a colocar la piedad en su sitio, pero con unos paneles de vidrio antibalas, ¿no? Para que nadie vuelva, pues, qué lástima, porque pues ya solo la podemos ver de lejos ahora, ¿no? La vemos de lejos y, por ejemplo, algo que comentábamos en el episodio de Miguel Ángel es que pocas veces alcanzamos a ver el rostro de Jesucristo, ¿no? Sí. Aquí en la piedad, por el ángulo en el que está, pero bueno, si vemos ese programa, ahí lo vamos a ver. Véanlo, va a salir este viernes. Este viernes. Bueno, bien. Seguimos con Miguel Ángel y ahora traemos aquí un ejemplo real que tenemos aquí, una pequeña esculturita. Está chiquitito, traída directamente desde Florencia. Y bueno, es el David de Miguel Ángel, que la esculpió 5 años después, en 1504. Se encuentra en la Galería de la Academia. En la Galería de la Academia traemos por ahí una foto de la galería. Es precioso como se ve el Miguel Ángel. Y bueno, ¿qué decir de Miguel Ángel? También pues es quizá la escultura más famosa de la historia del arte, y es una escultura enorme de súper gran formato. Y bueno, antes de pasar a la siguiente imagen, pues en 1991 un italiano, también Piero Cannata, atacó con un martillo la parte del Miguel Ángel. Tengan en cuenta que una estatura normal llega apenas a la base del Miguel Ángel, entonces pues nada más alcanzó a golpear la parte del dedo del pie izquierdo. Entonces, bueno, este italiano decía que él solo estaba obedeciendo órdenes de una diva italiana que se llama Nanni de Veronese. Nanni de Veronese era una veneciana que, bueno, había posado muchas veces para Miguel Ángel, para diferentes obras de Miguel Ángel. Y para Veronese. Para Veronese. Exactamente. Y bueno, él dijo, no, pues yo estoy obedeciendo órdenes de ella, y ella me dijo que atacara el David. Y ahí traemos una imagen del pie del David. Del pie no quedó igual, ¿no? Podemos ver, sí, donde podemos ver aquí pues el daño que tiene esta escultura del David. Sí, bueno, sí se recuperaron gran parte de esta parte que se fracturó, pero bueno, sí pudo ser reparado, pero bueno, pues no es ni cerca lo que era antes. Si quieres, la siguiente imagen. Sí. Ok, bueno, originalmente el David estaba ahí afuera, así como lo ven, así, esta es la plaza, la misma donde... Es la Plaza de la Señoría, en Florencia, y anteriormente el David pues estaba al aire libre, estaba en la parte de afuera, y posteriormente en el siglo XIX se decide que para pues que no sufra algunos daños o más daños, lo colocan al interior en la Galería de la Academia, y vamos a ver una réplica, la que se ve actualmente, pues sí, es una réplica del David que está ahí mismo en la Plaza de la Señoría. Sí, bueno, ese es un ataque del siglo XX, pero resulta que en 1512 se dice que le cayó un rayo a la base del David porque estaba a la intemperie, y en 1527 hubo una especie de revuelta con los Medici. Los Medici son estos mecenas
me parece que de Roma, o de Florencia. De Florencia. Perdón. Sí. De Florencia, y bueno, la gente iban como transportando al David hacia otra parte, y la gente le empezó a aventar cajones y cosas, y bueno, le aventaron una silla que se dice que cercenó su brazo izquierdo, y que hasta 16 años después pues lo recolocaron, y bueno, para que se den cuenta que ha sufrido varios ataques, ¿no? Ha sufrido varios ataques esta escultura famosísima, que exactamente el gran trabajo que han hecho los restauradores pues nos hace ni siquiera notarlo, o sea, ni siquiera sabemos que la atacaron de esa forma. ¿Ok? Ahora, ¿qué pintura? Ahora tenemos una pintura. ¿Qué pintura tenemos acá, Susana? Es la Venus del espejo del gran pintor Velázquez, que es un pintor del barroco español. Y bueno, como pueden ver ustedes, es un cuadro bellísimo, donde aparece la modelo viéndose al espejo. No es muy común que los artistas españoles de esta época pinten desnudos, ¿no? Sí, de hecho es el único desnudo de Velázquez, ¿no? Es el único desnudo de Velázquez. Sí. Y si vemos un poco el cuadro, si lo alcanzan a ver, el espejo le da mucha profundidad a toda la composición. Las curvas del cuerpo de la Venus y de las telas crean como un lenguaje pues muy sensual, y que tiene influencias en otros artistas. Si quieres ponemos la siguiente imagen, José Luis. Tiene influencia en otros artistas como la Olimpia de Manet, por ejemplo. Bueno, este es Las Meninas, por si no saben quién era Velázquez, pues ese es su cuadro más famoso y que seguramente... Sí, de la Casa Real, de la familia del rey también, como vemos en este cuadro de Las Meninas. Sí, era todo un burgués, ¿no? Y que aparece el mismo pintor, lo tenemos ahí. Exacto. También. Y que está en el Museo del Prado. Y bueno, como decía, tiene influencia en la Olimpia, este es de Manet, y en la siguiente, si quieres, de La Maja Desnuda de Goya, que también ha sido atacada. Bueno, no atacada, pero bueno, ha habido ahí revueltas en el Museo del Prado también. Bueno... ¿Hablamos de las sufragistas? Ahora hablamos de las sufragistas, que ahí quiero que tú digas porque tú sabes mucho de esa historia. No. Pero bueno, la Venus del espejo y el ataque que sufre tiene relación con el movimiento sufragista, que era el movimiento de las mujeres pidiendo su derecho a votar, ¿sí? En Gran Bretaña o en Inglaterra, en 1913 pasa este hecho, que es cuando Emily Davison, ella lo que hace para llamar la atención y para tratar de decir... tenemos este derecho las mujeres a votar, es que en un derbi donde estaba el rey Jorge V, ¿sí? Y donde estaba uno de los caballos también del rey, ella se atraviesa y bueno, obviamente muere por este choque con el caballo, ¿no? Entonces era una manera de llamar la atención sobre los derechos y aparece también este episodio en la película Las Sufragistas. Sí, esa es la película y la siguiente es la imagen real, que también está el video, que no quisimos poner el video, pero está muy fuerte. Y bueno, ya entendiendo este contexto de las sufragistas, pues precisamente una sufragista, Mary Richardson, rompió el cristal de este cuadro en 1914. Creo que traemos la imagen ya del ataque. Y le conectó, bueno, no le conectó, pero le dio 7 cuchilladas al lienzo. Como falda hawaiana, ¿no? Sí, le conectó. Sí. Y bueno, el cuadro evidentemente quedó bastante golpeado, muy dañado. Yo tuve la gran oportunidad de ver el lienzo en persona y realmente yo no sabía que había pues, tenido un ataque, ¿no? Pero si se fijan bien más o menos dónde están las cuchilladas, si quieres ponemos ya la siguiente imagen. Este es el cuadro ya restaurado. Este es restaurado, pues sí se ven un poco de cicatrices, ahí sí le ven bien, Igual ahí no se alcanza a percibir tanto, pero si lo ven en el teléfono... Tiene unas líneas, ¿no? Tiene unas líneas que son las... Donde se está marcando pues los cortes que tuvo la Venus del espejo. Sí, se ve mejor, José Luis, sí, con esa luz. Pero bueno, es una imagen pues, muy dolorosa, porque es un cuadro precioso, y que exactamente fue una sufragista, y que ella pues lo hizo porque protestaba porque el día anterior su compañera Emmeline Pankhurst, que era la líder por decirlo, del movimiento sufragista, y bueno, ella atacó esta pintura y fue condenada a 6 meses de cárcel, ¿no? En ese entonces. Ahora, bueno, si quieres decirnos de estos dos activistas de 20 y 22 años, esto sucedió en el 2023.
Sí, actualmente en los últimos años hemos visto muchas noticias donde se habla de grupos o de organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, que pues se han dedicado a visitar algunos museos y han protestado. Es una forma de llamar la atención y una forma de decir no queremos que se sigan utilizando energías como el petróleo, por ejemplo, o recursos o commodities como el petróleo, y son formas de protestar, y esta de Just Stop Oil es una de las que más frecuentemente ha estado atacando algunas obras en diferentes museos. Sí, traemos varios ejemplos de esta organización porque es pues, las que han perpetrado gran parte de estos ataques, y exactamente es una reivindicación de paralizar los nuevos proyectos de, como bien tú dices, de petróleo y gas en el Reino Unido, evidentemente pues para el cuidado del medio ambiente. Traemos el video. Women did not get the vote by voting. It is time for deeds and not words. It is time to just stop oil. Politics is failing us. Politics failed women in 1914. If millions will die due to new oil and gas licensing, millions! If we love history, if we love art, and if we love our families, we must just stop oil. They don't care about us. They don't care about our futures. Billions, hundreds of billions of pounds made every year. Our politics are filled with dirty, greedy money. The suffragettes slashed this very picture. Leave the room immediately, please. You need to leave the room, please. Ladies and It's not gents, shown in here. This room is closed. Head to the you exit, need to please. leave the room, please. This Sir. room is closed. You need to Perfecto. Vamos a hablar de Picasso y vamos a hablar acerca de este pintor malagueño, decíamos uno de los más importantes del siglo XX, y bueno, que él va a vivir en Francia. ¿Qué es lo que pasa con este pintor y con el cuadro del cual vamos a hablar, que es un cuadro de gran formato? Que estamos hablando del tiempo de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española del 36, de 1936 a 1939, cuando digamos, la República, el gobierno español, bueno, está luchando en contra de las fuerzas del general Francisco Franco. Seguramente nosotros hemos visto ya este cuadro, que es El Guernica, y El Guernica fue pintado porque de cualquier manera Picasso iba a hacer un cuadro para el pabellón de la República Española en París. Estamos hablando aquí de 1937, es el año en el cual sucede esto. ¿Qué pasa? Que por las noticias se entera de que Franco, que era aliado de los italianos y de los nazis, ¿no?, de los alemanes, habían coordinado un ataque a esta población de Guernica, un ataque aéreo, estas fuerzas italianas y alemanas, y bueno, pues era un ataque contra la población civil, que hace que quede destruido. E inmediatamente vemos aquí algo de la destrucción, y bueno, hay muchos números que se manejan en torno a las bajas de la población civil, pero también hay testimoniales, más allá de los números, que se hablaba de 350, 300, hasta 1000 personas fallecidas, pero sobre todo hay testimoniales de personas que dicen, esa noche no teníamos dónde dormir. Escuchábamos los aviones, escuchábamos el bombardeo y vimos esta destrucción de la guerra. ¿Es así, Cristian? Sí, si quieres ponemos el cuadro ya, el anterior. Bueno, esta es la libertad guiando al pueblo, que esta es la época del romanticismo, que bueno, quisimos poner este ejemplo porque aquí, bueno, es la guerra, que sí, están los cuerpos, pero es una guerra, no sé cómo lo vean ustedes, pero incluso hasta bella, ¿no? De levantar la bandera, de victoria, muy patriótica. Muy romántico, ¿no? De la Croix. Muy romántico, sí. Claro. Y traemos, si quieres, otra vez el Guernica. Pues esta es una imagen totalmente distinta. De hecho, a mí, aunque sea cubista, me parece una visión pues mucho más auténtica de lo que es la guerra, ¿no? La guerra es terrible, la guerra es horrible, la guerra es destrucción,
la guerra es lo más bajo que puede caer la humanidad. Y este blanco y negro pues evocan muchas emociones de nostalgia, de tristeza, de dolor. Y si ustedes ven las imágenes, pues todos están en histeria, todos están gritando, todos están sufriendo este bombardeo. Y bueno, me parece una visión mucho más auténtica de lo que es una guerra, que una guerra es terrible, ¿no? Sí, vemos incluso, bueno, las figuras de los animales, vemos una mujer que está cargando a su bebé, a su niño muerto, que es como una especie de piedad, ¿verdad?, del siglo XX, y Dora Maar, que fue mujer de Picasso, pues es quien se encarga de tomar las fotografías durante los 2 meses que el artista está haciendo este cuadro de El Guernica. Posteriormente, años después, nada más quiero comentar es una anécdota o es una historia que se dice que cuando los nazis invaden París, está Pablo Picasso en su estudio y constantemente recibía visitas de los nazis, ¿no? Para ver qué estaba haciendo, para ver si estaba ayudando a algún artista judío, etc. Y se dice que había una especie de tarjetas o de postales con la imagen de Guernica, que ya la había pintado años antes, como bien decíamos, y uno de los nazis le dice a Picasso, le dice, ¿usted hizo eso, Monsieur Picasso? Y él contesta, no, lo hicieron ustedes, ¿no? Hablando precisamente de cómo se involucraron los alemanes en la masacre de Guernica. Un cuadro bellísimo, ¿no? Un cuadro bellísimo, que aquí lo traemos también. Bueno, este es el Guernica, bueno, es un cuadro de gran formato, también hay que decirlo. Y bueno, también a lo que estamos, pues sufrió un ataque también. Traemos por ahí el video, me parece. Bueno, ¿quieres contarnos, antes del video, si quieres contarnos un poco de este ataque? Sí, quiero contar que el Guernica, después de haber sido presentado en el pabellón de la República Española en París, va a estar expuesto en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, durante un tiempo, después de haber ido a una especie de gira donde se había mostrado y siempre pues llamando la atención. Picasso había dicho que solamente cuando se restaurara la democracia el cuadro iba a regresar a España. Entonces, mientras estaba en el MoMA, estaba también la guerra de Vietnam en la década de 1970 y unos activistas estaban en contra precisamente de la guerra de Vietnam, se meten y con pintura en spray de color rojo, pues atacan, digamos, el cuadro, ¿no? Sí, traemos un video del Museo de Reina Sofía, donde está actualmente, que se restauró, pero si se fijan bien... Ahí se alcanza a ver algo de la pintura roja. Exacto. Que quedó de la década de 1970. Todavía tiene las marcas. Tiene las marcas y pues básicamente el mensaje que querían dar era maten todas las mentiras. Ese era el tema, ¿no? Por toda la desinformación y el manejo y la manipulación del gobierno norteamericano con respecto a la guerra en Vietnam. Sí, y ya es protegida en el Museo del Prado y que bueno, actualmente se encuentra en el Museo de Reina Sofía y desde el 1992 pues ahí se expone. Se expone en este España, cuadro, en ¿verdad? el Museo Reina Sofía. Esto con respecto al Guernica y a Pablo Picasso. Es correcto. Además de haber sido utilizadas algunos de los detalles del Guernica para denunciar la guerra de Vietnam, actualmente también en Palestina se han hecho también pues grafitis o murales justo tomando elementos de Guernica para denunciar el horror de la guerra. Exactamente. Nos vamos a el post-impresionismo con Vincent Van Gogh. Aquí lo traemos. No lo vamos a atacar. Aquí nos está... No, bueno, este no fue atacado, pero bueno, aquí nos está acompañando. Muy bien. Vincent Van Gogh, que es muy famoso. Y vamos a hablar de los girasoles de Van Gogh que se encuentra en la National Gallery. Es una pintura de 1888 y que bueno, hizo varios girasoles. Y bueno, fue de las primeras pinturas que pintó en Arles, ¿no? Este pueblo... ¿De la Provenza francesa? Y la imagen que traemos es de 2022. Dos activistas del mismo grupo, You Stop Oil, le aventaron sopa de tomate. Traemos por ahí me parece el video, ahorita lo ponemos. Y que, bueno, el cuadro... Te esperamos, José Luis, te esperamos.
Bueno, voy a decir que las dos activistas fueron Phoebe Plummer y Anna, de la misma organización no gubernamental de la que ya habíamos estado Ahí está el video. hablando. What is worth more, art or life? Is it worth more than food? Worth more than justice? Are you more concerned about the protection of a painting or the protection... Bueno, nada más decir que se pegan a la pared para que la policía no los arreste rápido, ¿no? Y batallen más para quitarlos. Y que tengan más tiempo de que se tomen fotografías, se tomen videos, aparezcan en redes sociales. Y bueno, hay que decir que Phoebe Plummer, que es esta chica del pelo or life? color rosa, Is it worth more than food? Worth more than justice? fue condenada a 2 años de prisión. Bueno, fueron arrestadas por daños criminales, se dice, antes de pasar a Dieguito, se dice que... Don Diego. A don Diego, se dice que los daños fueron superiores a 5,000 libras, unos 130,000 pesos. La pintura no se dañó, de hecho, porque traía espejo protector, o vidrio protector, mejor dicho, Sí. pero el marco sí se dañó, el marco me parece que sí era importante. Era un marco antiguo. Era un marco antiguo y pues valioso ese. también, sí. Y bueno, ese fue el Van Gogh. Bueno, ahora pues exactamente vamos con Diego Rivera. Frida Kahlo sale ahí, pero no vamos a hablar de Frida. No vamos a hablar hoy de Frida, vamos a hablar de Diego Rivera. Diego Rivera sabemos que fue un pintor mexicano, nacido en Guanajuato, un niño prodigio que desde los 11 años gana una beca para estudiar en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México y posteriormente también otra beca para estudiar en París. Y pues todos sabemos dónde estaba el corazón de Diego Rivera, que Diego Rivera perteneció al Partido Comunista de México y que siempre hablaba de cuál era su visión para el futuro, ¿no? Una visión para el futuro, para los trabajadores, para la clase obrera, y él evidentemente no engañó a nadie, ¿verdad, Cristian? Sí, bueno, No engañó a nadie. no engañó a nadie. Sí. Y bueno, él decía que quería que sus pinturas reflejaran un poco la vida social de México también, como él lo veía, y pues mediante estos grandes formatos que son murales más que nada. Se Murales especializa en que ello. fueron encargados por el secretario de Educación, José Vasconcelos, y que ahorita los podemos apreciar en el antiguo colegio jesuita, que es San Ildefonso, donde hay murales de Diego Rivera, en la Secretaría de Educación Pública, en el Palacio Nacional, en el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, en fin, un gran muralista. Bueno, pues estamos hablando de una época también en la que Diego Rivera va a pasar un tiempo en Estados Unidos, va a pintar unos murales en Detroit para Ford, para la compañía automovilística, y también es el tiempo en el que se construye todo el complejo del Rockefeller Center. Ujú. Ahí tenemos, Familia Rockefeller. perdón, tenemos una foto ahí del Rockefeller. Sí. Ya, continúa. Gracias. Perdón. Este es el Rockefeller Center en Nueva York. Estamos hablando de principios de la década de 1930, ¿no? Y bueno, la familia Rockefeller eran petroleros, evidentemente eran multi-archi requete recontra millonarios. Y Abby, que era la matriarca de la familia, era una mujer que amaba el arte y que fue de las patronas y de las personas que fundaron el MoMA en Nueva York. Y cuando estaban buscando su hijo Nelson y su esposo John D. Rockefeller, Nelson a quien le decían Rocky, ¿no? O Ned, estaban buscando para uno de los edificios en particular, para el vestíbulo, qué artista podía reflejar lo que ellos querían, como también sus valores y demás. Y aquí, Pues no estaba disponible ni Picasso, no, ni estaba allá en Matisse. París. No, estaban en París. haciendo el Guernica. Y Abby les dice, háblele a Diego Rivera, él puede aceptar. Y resulta que le hablan y entonces empieza a hacer un cuadro donde se veía el hombre en medio del cruce de caminos, ¿sí? O sea, ese era el tema. Y lo estamos viendo aquí cuál era la idea original, ¿no? Vemos un hombre rubio, como estadounidense, podemos decir, como el prototipo del anglosajón, y tenemos de un lado el capitalismo y del otro lado el comunismo. O sea, la iconografía es capitalista o comunista, como la podemos ver aquí. Sí, ya a los Rockefeller no les gustó para nada esto. Para ¿verdad? nada les gustó, porque aparece por ahí un personaje, no sé si alcanzan a ver qué personaje es. Bueno, aparece Trotsky, aparece Marx y sobre todo aparece también Lenin, ¿no?
Recordemos que Diego Rivera incluso recibe, cuando llega León Trotsky a la Ciudad de México, que se había peleado con Stalin y que estaba amenazado de muerte, cuando llega León Trotsky a México, pues es Diego Rivera quien lo recibe. Incluso tiene un pequeño affair con Frida, dicen, no sé. Es parte del chisme artístico. Bueno, pues resulta que Nelson Rockefeller le dice, ¿sabes qué, Diego, querido? No nos gusta para nada que aparezca el buen Lenin en nuestro mural, entonces quítalo, bórralo, ¿no? Diego Rivera ya estaba terminando el mural y dice, de ninguna manera, yo soy fiel a mis principios, a mis convicciones, y bueno, eso va a provocar que Nelson Rockefeller le regrese el dinero a Diego Rivera y le diga, bueno, adiós, ¿no? Y cubran ese mural con yeso, y se invite a un pintor español, a un muralista español, a que haga un cuadro mucho más ad hoc, digamos, que es este que vemos aquí, ¿no, Cristian? Sí, progreso americano, que por ahí sale la figura de Abraham Lincoln, Gandhi, bueno, pues muy gringo, ¿no? Muy nacionalista. La imagen pasada era el mural, pero en el Museo de Bellas Artes, ¿no? El que hizo, que lo reprodujo Rivera acá también. Sí, actualmente lo podemos ver en el Museo de Bellas Artes, lo volvió a hacer en el Museo de Bellas Artes, y bueno, pues ya todos felices y contentos. Es correcto. Mural destruido por los Rockefeller y vuelto a pintar, donde tenemos, por ejemplo, a Abraham Lincoln y a otros personajes mucho más alineados a los valores y a la forma de vida, pues, que querían los Rockefeller comunicar. Ok, pasamos ahora a una obra censurada, ¿no? Que no precisamente, que también fue atacada esta, pero fue más bien censurada. Este es un retrato de Gustave Courbet, perdón, se me fue el nombre, Gustave Courbet, que es un pintor realista. ¿Qué es el realismo? El realismo es un estilo pictórico que se dio más o menos a mitad del siglo XIX y que traemos ahí la siguiente pintura, que refleja pues de manera objetiva la vida cotidiana, la vida fiel, la vida como es de los trabajadores, de las personas, de una escena cotidiana del día a día, sin idealizarse y sin nada de esto. Esta pintura está en el Museo d'Orsay. Está en el Museo d'Orsay. Y traemos la siguiente pintura, que precisamente es la censurada, que se llama El origen del mundo. El origen del mundo es una pintura de 1866, un poquito para ubicarnos en la época. En esta época, en Francia, estaba como emperador el sobrino de Napoleón el Grande, que era Napoleón III, y que él de alguna manera marcaba, ¿verdad?, cuáles eran sus estándares del buen arte y el mal arte. Y muchos de los artistas de esa época que hoy conocemos y que han trascendido estaban en lo que se conoce como el Salón de los Rechazados o de los refusés, los que no le gustaban precisamente a el emperador Napoleón III y a su esposa Eugenia. Exactamente, y un poco para seguir el camino de este cuadro, pues fue pintado en 1866, después fue adquirida en el 68, fue ocultada en el 89 porque evidentemente hizo mucho escándalo. La compró Jacques Lacan, ¿no? Sí, reaparece en 1918, Lacan la compra en 1955, se oculta de nuevo, después muere Lacan, la adquiere el gobierno francés como pago de impuestos y se expone por primera vez en el Museo d'Orsay en 1995. Esto quiere decir que la obra, desde su creación, pues fue ocultada 129 años, ¿no? O sea, la gente no la vio y hasta hoy en día pues crea este cierto de pudor, esta polémica, ¿no? Sí, ha habido controversias de profesoras y profesores de arte que dicen, incluso contra Meta o Facebook, de decir, no nos dejan poner esta pintura en las redes sociales, ¿no? Actualmente eso va cambiando poco a poco, pero pues nos llama la atención cómo el presentar a una mujer tal vez en un ángulo distinto y con vello público, como aparece aquí, puede causar o haya causado en su momento ese revuelo y actualmente todavía siga pues siendo una pintura que no tan fácil cuando googleas. Sí, por ahí si buscamos en Google pues sigue sin aparecer, necesitas buscarla bien. Sí. Y qué bueno que son pues para Courbet los órganos genitales femeninos pues eran dignos de un cuadro, eran dignos de un primer plano, de pintarlo, y eso del vello púbico es muy importante porque no son estas imágenes de la Venus que vimos que no tienen vello, que son imágenes idealizadas, y esto siguiendo un poco la línea del realismo, pues esto es así, ¿verdad? Tenemos ahí, y esta obra también fue atacada, bueno,
Este es un performance de una artista, que ahorita hablaremos de ella. Bueno, con el Ave María de Schubert de fondo, ¿no? Sí, Que le da un aura. Bueno, esta obra hizo ese performance y bueno, ella lo hizo una obra, no sé si es una obra, pero bueno, ella lo puso en un cuadro, esa fotografía, y bueno, ella dijo que es una obra, se expone en el Pompidou de Metz. Y traemos otro ataque, 10 años después, esta misma artista, Débora de Robertis, que no sé si ya dije el nombre, es ella, exactamente. Y traemos la siguiente. Aprovechando como el movimiento Me Too, que ustedes saben que en 2017 pues causó una revolución, ¿no? de las mujeres, decir yo también fui acusada, yo también fui violentada, pues ella aprovecha el movimiento Me Too para intervenir precisamente también el cuadro de El origen del mundo. Sí, traemos el video donde es esta artista y otra persona. Filmé dans la galerie 2 du Centre Pompidou-Metz. On y découvre deux femmes en train de taguer l'inscription MeToo avec de la peinture rouge sur 5 œuvres de l'exposition Lacan. Ese es El origen del mundo. Notamment L'origine du monde, le célèbre tableau de Gustave Courbet. Une action choc, revendiquée par une artiste sulfureuse, la luxembourgeoise Déborah de Robertis. On la voit ici en train de... Y bueno, pues ese es el ataque. Tampoco el cuadro pues, tenía un espejo protector, entonces pues no tuvo daños tampoco. Y bueno, es como un performance, ella lo dice así, Sí, ¿no? un performance justo para visibilizar el tema de las mujeres y de la violencia que sufren las mujeres constantemente. Uh-huh. Por último, vamos a hablar de un pintor Sí. mexicano y de una controversia muy actual de hace días, ¿no? De hace días. Este es el artista chiapaneco Fabián Chaires, que nació en 1987 y que constantemente toca temas que tienen que ver con lo homoerótico o el homoerotismo, se puede decir así, ¿verdad? Sí. Sí, tenemos estas figuras, bueno, si quieres, estas son imágenes de luchadores. Si ustedes piensan en una figura masculina de México, así un macho, pues ¿quiénes son? Los revolucionarios, en gran parte. Y bueno, traemos precisamente una pintura que hizo mucha revuelta, que es La Revolución, que seguramente ya la han visto. Seguramente ya habían visto ustedes esta pintura. En el año 2019, justo para conmemorar los 100 años de la muerte de Emiliano Zapata, entre 2019 y 2020, el Palacio de Bellas Artes presenta una exposición colectiva. Y a mí, bueno, me llama la atención porque esta fue precisamente la imagen que se utilizó para promover la expo. Muchos artistas, entre ellos Fabián Chaires, y vemos a un Zapata que luce como con una figura femenina, con su sombrero, sus tacones, sombrero rosa, sus tacones, y el cuerpo como si fuera como el de una mujer, ¿no? O como una mujer o una mujer trans, etc. Uh-huh. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que es una imagen muy diferente de Emiliano Zapata. A mí me llama la atención porque en la expo había una foto de Zapata como Speedy González y de esa no se quejaron, ¿sí? Es decir, a mí me hubiera parecido mucho más provocadora la imagen del Zapata interpretado como Speedy González a un Zapata pues con tacones, entaconado, ¿verdad? Pero bueno, ¿y qué pasó aquí? Pues que nieto de Zapata, grupos de agricultores, admiradores de Zapata fueron y se manifestaron en Bellas Artes, donde también había colectivos LGBT, y entonces se armó ahí un enfrentamiento en pleno Bellas Artes, ¿no? Sí, y siguiendo esta línea de estas figuras, evidentemente hizo mucha polémica, y siguiendo un poco la línea de Fabián Chaires, ¿cuál es otra figura masculina así macho, fuerte? Pues los luchadores, ¿no? Y traemos una imagen aquí que pues... Se me antojó el elote, no sé. Sí, sí, ya hace hambre. Bueno, lo que transmite Chaires es una sociedad que sigue llena de prejuicios, que sigue llena de contradicciones y que sigue llena de complejos, ¿no?
me voy a quedar con una reflexión que yo leí que se me hace muy importante y que crea mucha polémica, que estas pinturas de Chaires crean muchísima polémica y ahorita les vamos a dar el ejemplo. Si quieres pone el... ¿Por qué la feminidad, o si quieres la de Zapata también, por qué la feminidad de un hombre puede ser motivo para restarle valor como ser humano? Porque el Zapata es menos importante, porque el Zapata es algo que se tiene que censurar, es algo que se tiene que ocultar, ¿no? Entonces, esta es la reflexión que promueve Fabián Chaires. Y exactamente como decías, actualmente hay una exposición que se llama La Avenida del Señor. No vamos a mostrar aquí fotografías, no vamos a ejercer nuestra opinión tampoco al respecto, pero bueno, ustedes revísenla. No nos estamos autocensurando, pero revísenla, se llama La Avenida del Señor y es una exposición en la Academia de San Carlos, en la Ciudad de México, y básicamente pues es Fabián Chaires representando sobre todo religiosos, religiosas, en actitudes sexuales. Es correcto. Y pues esto pasó literalmente hace una semana, ¿no? Y que lo han tratado de censurar. Sí. Yo nada más para terminar con Fabián Chaires, sí tenemos derecho a que algo no nos guste, a que algo incluso nos moleste, nos incomode, pero ya de ahí a censurarlo, me parece un salto ahí medio agresivo. Y bueno, esto fue Fabián Chaires. Traemos nada más ya para terminar, ya vamos a terminar, se los prometemos. Estos son menciones especiales para que vean que han atacado muchas obras. Este es un ataque a una obra de Monet. Traemos otra. La joven del arete de la perla, como ustedes saben, es de Vermeer, ¿no? Que también intentaron atacarla. Bueno, no fue un ataque como tal, ¿no? Pero bueno, se echó pintura. Hay video de todo esto. No traemos acá el video. La siguiente. Como vemos, son pinturas o son obras muy conocidas. La de Laocoonte en los museos vaticanos también. ¿Sí? Se pegaron en la base también, ¿verdad? Traemos otra. Pues de la que hablamos ahorita, de Botticelli, también del mismo grupo, se pegaron en el vidrio. La alegoría de la primavera también en los Uffizi, en Florencia. Esta escultura que no me la toquen porque es de mis esculturas favoritas del futurismo. Pero bueno, se pegaron este es en Milán. Sí, Cristian es fan del futurismo. Algún día haremos un programa acerca de este tema. A ver. Y este pastelazo, que bueno, se volvió muy famoso. A ver, se me hace hasta algo ridículo porque pues la Mona Lisa tiene un vidrio antibalas enorme y bueno, ¿qué le va a hacer un pobre pastelazo, no? Traemos el video. Ahí lo están limpiando, ¿no? ¿Cómo metió un pastel a Louvre? No lo sé, pero... No sé cómo, ni dónde, ni cómo lo hizo. Ajá. Sí. Y el último ejemplo, pues, una pintura que... De Klimt, de Gustav Klimt también. También hay video de eso. En un museo de Viena. Es correcto. Y... bueno, les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Gracias por venir, por acompañarnos. Y gracias. Perdóname. Estaba volteando a José Luis, discúlpame.